Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Se os ve bien? Vamos a esperar a que salgan todos los reboots. Si sabéis qué significa reboots, ¿no? ¿Por qué les han puesto los reboots? ¿Sabéis? ¿No? Bueno. ¿Se escucha bien? Déjame ¿Si sabéis entonces por qué se llaman reboots o no? ¿No? Pues es una historia interesante, es un nombre interesante y ya lo hablaremos en otra ocasión. Se pierde la magia de los reboots, ¿no? Dios está haciendo algo muy guay con los reboots, con nuestros adolescentes. Está levantando un grupo muy, muy guay ahí. Tenemos que apoyarles, tenemos que cuidarles. Han pasado muchas cosas en nuestra congre, pero Dios es misericordioso siempre, misericordioso, y Él fijó sus ojos en estos chiquillos también. Hay gente que además está dedicándoles mucho tiempo para enseñarles, y nosotros también, parte del liderazgo, estamos subiendo todos los domingos. Nos vamos turnando y estamos pasando tiempo con ellos, porque algún día, esperemos lejano porque algunos de nosotros ya no estaremos aquí, pero ellos seguirán con la obra, con la iglesia, compartiendo el evangelio, llevando a la iglesia. Así que tenemos que cuidarlos a ellos, a nuestros niños también. Y nosotros tenemos que despertar también, porque nos queda mucha faena, mucha faena. Se nos ha saltado ahí una generación, vienen los reboots, están muy jovencitos, 14, 15, 16 años, así que nos toca a los que estamos aquí, tenemos mucha faena por hacer. Amén. ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Tienes ganas? No lo he dicho. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Reboot es una expresión que se utiliza en informática cuando se necesita refrescar de nuevo un servidor, refrescar de nuevo un ordenador, darle una sacudida y que aquello cambie, pues eso es reboot. ¿Veis cómo era mejor la mística? Un reseteo. Pero es que insistís. Oye, vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Estáis bien? ¿Estáis animados? ¿Contentos? ¿Sí? ¿Estáis para un reseteo? ¿Sí? ¿Algunos para un cambio de hardware completo? ¿Sí? El software va bien, pero el hardware tiene algunas dolencias, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias. Me asusta cuando digo vamos a abrir nuestras Biblias y la mitad de la iglesia me está viendo, quiere decir que no hay Biblia por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Trae tu Biblia, ahora ya la podemos llevar en nuestros móviles, tráete tu Biblia. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Es bueno que te traigas tu Biblia. Pero bueno, Hebreos capítulo 12 y vamos al versículo 1. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, el 1 y el 2, ¿vale? ¿Estás listo? ¿Sí? ¡Wow! Oigo pasar de páginas, esto ya es retro, vintage y de todo, mola. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2: puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 2 versículos, pocas palabras, pero potentísimos. Y vamos a pedirle al Señor que nos abra hoy nuestro entendimiento, y lo que el Señor no puede hacer es abrir nuestras ganas, nuestra voluntad de aprender, nuestro deseo. Señor, te pedimos te damos primero gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de estar aquí como hermanos, como iglesia, juntos, buscándote a ti, Señor. Te damos gracias porque nos rescataste de lo más profundo, del abismo del pecado, porque pagaste un precio altísimo, altísimo por nuestra salvación. Y hoy estamos aquí reunidos. Te pedimos, Dios, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestra mente, y nosotros, Señor, hoy abrimos nuestra voluntad y dejamos fuera todos los prejuicios, todas las ideas, todos los yo, para que seas tú, Señor, quien nos enseñe y nos hable hoy. Amén. ¿Listos? Vale. Vemos ahí en Hebreos 12, en el versículo 1, y comienza diciendo, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Quiere decir, acordaos que en la palabra de Dios, cuando vemos la palabra por tanto, comenzando un párrafo o comenzando un capítulo, es una conexión. Quiere decir que estábamos hablando de algo antes, y entonces de eso que estábamos hablando, por tanto, viene una indicación, viene una orden, viene una reflexión. Por tanto, y si estamos en el capítulo 12, este por tanto viene del capítulo 11. ¿Os acordáis de Hebreos 11? ¿De qué habla Hebreos 11? De los héroes de la fe, y empieza Hebreos 11 a mencionar a todos aquellos que vivieron por la fe. Por la fe. Se conoce como el salón de los héroes de la fe, porque empieza a mencionar a todos aquellos. Y entonces Hebreos 12 dice, y por todo esto que hemos hablado de aquellos que vivieron exclusivamente por la fe, dice, nosotros también. Por tanto, por todos aquellos que vivieron por su fe, nosotros también. Nosotros también significa que ahora te toca a ti y a mí. Ya pasó el tiempo de ellos y ahora nos toca a ti y a mí, ¿qué? Vivir por fe. ¿Vale? Y es muy curioso porque seguimos leyendo y dice, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Y qué es esa nube de testigos? ¿Quiénes son esos testigos? ¿Quiénes se imaginan que sean esos testigos? Correcto, todos aquellos de los que estamos hablando en Hebreos 11. ¿Quiénes son? Abel, Enoc, Noé, Sara, Abraham, Isaac, Jacob. Todos esos hombres y mujeres que vivieron en la fe son los testigos que tenemos hoy en día. Pero están muertos. Sí, pero su obra no está muerta. Su fe perdura. Y lo que nos está diciendo Hebreos 12 a ti y a mí hoy, iglesia, esta mañana, es que si ellos pudieron, nosotros, cuánto más que teniendo a Cristo Jesús, con el precio de nuestra salvación que pagó, cuánto más nosotros debemos vivir por la fe. Y esa nube de testigos, imaginémonos que son todos ellos diciéndonos,
venga, va, venga, que se puede, que se puede. Si yo pude, nos lo están diciendo cuando lo leemos. Abraham nos está diciendo, si yo no tenía a Jesucristo y viví por la fe. Noé nos dice lo mismo. Todo el mundo en contra. Nadie, no tenía una iglesia como vosotros y yo viví por la fe. Y todos estos héroes de la fe nos están diciendo, sí se puede, sí que podemos vivir por medio de la fe. Y seguimos leyendo, ¿vale? Y dice, voy a recapitular, dice, por tanto, ahora nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo cristiano, tenemos que tener claro que todo cristiano tenemos un cometido aquí en la tierra. No hemos venido a calentar un asiento, no hemos venido a que esta vida se pase, no hemos venido a decir, Señor, ya llévame contigo, ya, o a que los años pasen y la vida nos vaya llevando. Como cristianos, tú y yo, si somos cristianos, tú y yo, tenemos un cometido así como lo tuvieron todos aquellos héroes de la fe. Tú y yo tenemos un cometido. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, todos aquellos que estamos teniendo no sé si lo sabéis, pero se han formado aquí en la iglesia pequeños grupos de discipulado. Estamos juntos aprendiendo, reaprendiendo, recordando. Después de años y de años de ser cristianos, nos hemos encontrado que hay cosas que hay que recordar o volver a aprender o reaprender. Y hay varios de aquí que sé que ya lo habéis tomado, sé que otros os estáis reuniendo en grupos pequeñitos con hambre, con ganas, no de aprender conocimiento, no de llenarnos de palabras, sino con ganas de vivir una vida diferente, de vivir en esta fe para Cristo. Y hay un capítulo muy interesante, a los que ya han llegado ahí o ya lo han pasado, que es el capítulo 9, y ahí vimos o recordamos o entendemos lo que es ser cristiano, ¿vale? Y te voy a leer lo que dice Efesios 4, versículo 13, lo leemos ahí en ese estudio también, y hoy lo leeremos juntos. Efesios 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice otra traducción, dice, seremos perfectos como Cristo es perfecto. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro cometido como cristianos. Tenemos muchos encargos, por ejemplo, la Gran Comisión, predicar el Evangelio, pero un objetivo que es clarísimo como cristianos y es alcanzar la estatura del varón perfecto, alcanzar la santidad, el andar, el pensar, el actuar de Cristo Jesús. ¿Lo conseguiremos? Seguramente no. Seguramente no. No en esta vida, no en esta tierra, porque el Señor Jesucristo es perfecto, es santo, santo, santo. Nosotros somos humanos, somos pecadores, somos débiles, pero nuestro objetivo es cada día
paso a paso, caminar hacia allá, hasta donde lleguemos, hasta donde el Señor nos llame a su presencia, hasta ahí que cada día le podamos decir, Señor, cada día busqué, cada día me dejé llevar por tu Espíritu Santo, cada día me dejé llevar por ti para alcanzar la estatura del varón perfecto. Cada día, esa es nuestra lucha, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, cada día alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Qué te parece? Es una labor importantísima, pero además es algo que nos tiene que ocupar siempre, todos los días. Sería muy bueno que cuando lleguemos todos los días a la cama, después de terminar la rutina y las faenas del día, llegar y decir, Señor, hasta aquí he avanzado hoy. Gracias, Señor. Gracias. Esto que pensaba, ya no lo pienso. Esto que he encontrado hoy en la palabra me ha hecho cambiar. Hoy ya no le respondí a mi compañero del trabajo como antes. Hoy le respondí como le hubiera respondido tú. Hoy pude conversar un poco con aquel vecino porque lo tengo en la mira, Señor, para predicarle, para contarle las buenas nuevas. Sería muy bueno que todas las noches tuviéramos este tiempo para decir, gracias, Señor, he avanzado otro poquito a tu estatura, a la estatura del varón perfecto. Y esto solo lo podemos conseguir, pues, si nos rendimos al Señor, si nos rendimos plenamente a Él. No lo busques, dice el Salmo 86:11, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Es decir, que tiene que ser el Señor en su palabra, en el estudio de su palabra, en la comunión con el Espíritu Santo, el que nos vaya enseñando esto, el que nos vaya quitando todas esas tonterías de la cabeza y las vaya llenando con su verdad, con su voluntad, con lo que Él piensa. Y que cada vez podamos decir, Señor, es que yo creo, es que da igual. ¿Qué crees tú, Señor? ¿Qué quieres tú, Señor? No sé si os habrá pasado que a veces cuando estamos estudiando la palabra de Dios decimos, ¿y esto por qué? ¿Por qué le ha tenido que pasar esto? Porque al Señor se le ha dado la gana. Y esta ley, ¿a quién se le ocurrió esta ley? Al Señor se le ocurrió la ley. No, lo dice mucho el mundo. Hombre, si Dios fuera tan bueno como dices que es que Dios no es como tú quieres que Dios sea. Dios es como Él es. Y a nosotros nos toca vivir como Él quiere que vivamos. ¿Es así? Vale, seguimos leyendo y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Peso y pecado. ¿Qué quiere decir? Que nos tenemos que quitar todo aquello que nos estorbe alcanzar este cometido, alcanzar esta meta. No lo tenemos que quitar de encima, no lo tenemos que sacudir. Todo aquello que nos estorba, ¿qué nos puede estar estorbando? ¿Qué se te ocurre que tengas por ahí que te está estorbando? Ahora vamos a dejar fuera a las personas que te puedan estar estorbando. No se puede incluir al marido, ni a la mujer, ni a la marida. ¿Qué nos puede estar estorbando? Pues todo aquello que nos pueda estar estorbando, dice la palabra que nos lo tenemos que quitar de encima, despojarnos, quitárnoslos. Me iba a quitar la camisa ahora, pero creo que... Pero
La idea era dejar una buena impresión y no una mala impresión. Quitarnos todo aquello que nos estorba, que nos molesta. Mira lo que dice en 1 Corintios 9. Dice, 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego en el 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahí está la clave. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. El Michael Phelps, el Usain Bolt, se abstuvieron de alimentación, de trasnocheos, de fiestas, de pachangas, de comilonas, para alcanzar su objetivo. ¿Te imaginas a Michael Phelps antes de tirarse a la piscina, si la noche anterior se hubiera pegado un trozo de jabalí como el que nos vamos a comer el sábado? ¿Te lo imaginas? Y luego además una noche antes ahí en la disco, pam, 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 pam. ¿Te lo imaginas? Imposible. Y Pablo, aquí en Corintios, nos hace un símil como el que estamos leyendo en Hebreos, de buscar la meta, de buscar el objetivo, pero para ello tenemos, aquí dice, abstenernos de muchas cosas, despojarnos de muchas cosas. Hay una frase de Mohamed Ali, ¿lo conocéis? Aquel boxeador famoso, muy famoso porque el tío dejaba cao a todos sus contrincantes y además era así un poco bocazas y fanfarrón, y el tío era muy estratega. Y me encanta una frase que tiene él que dice: odié cada minuto de mi entrenamiento, lo odié cada minuto, pero me decía a mí mismo: no te rindas, sufre hoy y vive el resto de tu vida como un campeón. Hay que pagar un precio. Nos tenemos que despojar, nos tenemos que quitar todo aquello que nos estorba. ¿Qué es todo ese peso? Te menciono algunas cosas que tenemos que sacudírnoslas ya de encima de nosotros. El enfado. ¿Te notas muy enfadado a veces? Pues eso es una distracción total. Parece que vamos enfadados todo el día. Esta mascarilla ya no la aguanto. Me la voy a poner a la mitad de la nariz. Y que me digan algo. Vamos enfadados, gorilas todo el día, ¿no? Enfadados. Ayer fui a hacer la compra a Mercadona, madre mía. Una dependienta se enganchó con una mujer mayor. Se dijeron de todo ahí. Porque me enteré, porque me iba a acercar a la dependiente a preguntarle dónde estaban las alubias blancas. Y veo que se empiezan ahí a enganchar, pam, pam, se gritaron de toda. Y a lo último le grita, se ve que la abuelica se puso difícil, la insultó y la dependiente le dijo: hija de Satanás. No le dijo de Satanás, pero le dijo otra cosa y estaba, bufaba aquella. Yo le iba a preguntar dónde estaban las alubias blancas y ya dije, ya las busco yo. Enfadados todo el día, enfadados, cualquier tontería, ¿sabes? ¿Qué te puede enfadar en Mercadona? ¿Qué te puede enfadar para ponerte así, ¿sabes? Si hasta entras y Mercadona y sales feliz cantando Mercadona. Pues vamos enfadados todo el día. ¿Vas enfadado todo el día?
Eso es un estorbo. ¿Sabes por qué? Porque te quita de pensar en las cosas buenas, en las cosas de Cristo, en la palabra, en lo que has leído esa mañana. Estás enfadado. Estamos enfadados todo el día. Enfadados. ¿Qué más? La falta de perdón. ¡Buah! Todo el tiempo ahí cargando una condena que es la falta de perdón. La falta de perdón tiene un problema gordo, 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 y es que te ata, no te deja estar feliz, no te deja desarrollarte, no te deja superarte, no te deja crecer. Y por desgracia, atas a la persona a la que no perdonas. Estás recordando todo el día lo que hizo mal, en lo que se equivocó. Es terrible. Pasa aquí en la iglesia. Pasa aquí y es terrible. Es perder el tiempo. Y cuando nos damos cuenta de esto, te das cuenta que has perdido el tiempo. Enfadado con una persona por no perdonarle. Y aquí el pobre, ahí también sufriendo. La falta de perdón. Cuando llegó la transición a la democracia en Sudáfrica, Nelson Mandela, una de las cosas que instauró fue el perdón. Se olvidó de las penas, se olvidó de las persecuciones, de la condena, de la revancha y llevó a toda la nación a pedirse perdón. Y hubo momentos increíbles donde se veían aquellos negros, aquellos policías que habían golpeado, torturado, perseguido a la población mayoritariamente negra, pidiendo perdón. Y no sé si habéis visto algún video, pero al principio están ahí todos los negros así. Y a mí además alguna así mujer que lleva así sus sombreros, se ve como que más imponente, ¿no? Y los blancos ahí acobardados, ¿no? Y el juez, a ver, ¿usted qué tiene que decir? Y todo el mundo acaba llorando, el blanco ahí, ¡ay! Soy una rata inmunda, alacrán ponzoñoso. Y los negros, te perdono. Que no. Y así se construyó el país. De hecho, lo que hizo Nelson Mandela es que la mitad de sus ministros, de su personal, de su administración, eran blancos, porque quería recuperar a esa nación. Pero hay algo que tal vez no todos sepan de Nelson Mandela, y es que él se portó bastante mal también. Lo que entendió Nelson Mandela es que si queremos que alguien nos pida perdón, si queremos que alguien se arrepienta del mal que nos hizo, tenemos nosotros también que entender que alguien nos ha perdonado mucho más a ti y a mí. Y entonces ya no guardas rencor. Ahí es cuando se te cae todo. Cuando yo entendí esto, cuando estaba enfadado, cuando no perdonaba, un día orando, entendí que a mí se me había perdonado demasiado, sin merecerlo. Y entonces es cuando puedes perdonar a los demás. Tenemos que despojarnos de la falta de perdón, de la tristeza. Vas triste todo el día por ahí. Sacúdete la tristeza. Sacúdete la tristeza. Sacúdete la tristeza. La tristeza te impide ver las cosas buenas. La tristeza nos impide que cuando abramos la Biblia digamos, wow, todo esto es para mí. Wow, todo esto has hecho, Señor. Tenemos
Tenemos que sacudirnos la tristeza. Muéstrame tu sonrisa. La veo detrás de esas mascarillas. La veo. Se ven los ojos, ¿eh? Cuando sonreímos, ¿sabes que una de las cosas que se dieron cuenta en la pandemia es que los bebés empezaron a identificar sentimientos a través de nuestros ojos? Así que aunque tú estuvieras con la mascarilla diciendo, ¡ay, chamaco, te voy a! Él decía, te estoy viendo los ojos. Te estoy viendo lo que me estás diciendo con tus ojos. Quitarnos la tristeza, la indignación. ¿Sabes qué es la indignación? Cuando vemos una injusticia, no sé por qué somos los más justos del planeta, ¿eh? ¿A que sí? Pero vemos una injusticia, se nos hierve la sangre, ¿eh? Y se nos olvidan nuestras injusticias. Las que hacemos las dejamos por ahí, ¿no? Pero cuando vemos una injusticia por ahí, nos indignamos, ¿no? Nos enfadamos. Es injusto, ¿no? Es como algo que se nos despierta. Y el problema es cuando empezamos a ver injusticias en todas partes y empezamos a señalar, mira lo que ha hecho, es injusto, mira aquel. A mí me gusta ver las sesiones del Congreso. Dice mi mujer que soy masoquista, pero me gusta verlas para ver qué dicen, ¿no? Bueno, si eres especialmente sensible para la indignación, no veas las sesiones del Congreso. Somos todos ángeles justicieros. ¿Qué más? La envidia. La envidia. Señor, ¿y por qué a él sí y a mí no? Hay algunas posibles respuestas. Cuando yo le decía a mi madre, por ejemplo, ¿por qué a mis demás compañeros les ponen una estrellita? En mis tiempos te ponían una pegatina, una estrella en la frente. ¿Por qué les ponen una y a mí no? La respuesta de mis madres es, algo habrás hecho. Ahora ya los tiempos han cambiado un poquito, ¿no? Ahora van las madres entrando ahí al cole. ¡Pam! ¿Qué le has hecho a mi angelito? ¿Por qué no lleva su estrella en la frente? Mi madre era de otra generación. Algo habrás hecho que no llevas estrellita. Luego alguna señorita se le ocurrió en los deberes o en los exámenes ponía unos sellos. Tenía de todo la tía. Una abejita al buen trabajador. Un colibrí al rápido y eficiente. Y a mí el perezoso siempre. Pum, pum, pum. La envidia. Pero ¿sabes qué es lo peor que nos pasa a veces como iglesia? Cuando envidiamos al mundo. ¡Buah! ¡Buah! Señor, ¿por qué él prospera y yo no? ¡Buah! ¿Cómo podemos envidiar, iglesia? A mí me pasa, ¿eh? Pero ¿cómo podemos envidiar, iglesia, al mundo que no tiene a Cristo? Da igual lo que les pase, que se saquen la lotería. Que ahí tenemos un problema porque no jugamos a la lotería nosotros. Entonces, Señor, ¿por qué a mí no me toca la lotería? Pues porque no juegas, primero porque no juegas a la lotería. Y nosotros tenemos a Cristo, al
Dios del universo, sus ojos están puestos sobre nosotros y a veces envidiamos al mundo. Ay, Señor, si tuviera un hijo como ese, si tuviera unos padres como esos, si tuviera ese trabajo. La envidia, los celos. Los celos son un estorbo tremendo. Y a veces cuando hablamos de celos, pensamos en aquel novio o aquella novia desubicada. Pero los celos los podemos vivir todos. Por tonterías. ¿Sabes que además los celos comienzan o nacen desde una tontería? Desde una tontería. Uy, ese Ujier, mira cómo acompañó a aquel hasta su asiento, le sacudió ahí la silla, lo sentó y a mí me dijo, tira, búscate un sitio. Tonterías, ¿sabes? No es ningún ejemplo de hoy, chicos, que algunos estaba quitando el chaleco y arremangándose. Tonterías, y los celos empiezan por tonterías. ¿Tú te crees, nena, que se fueron aquellas a andar y no me llamaron, nena? Tonterías, tonterías, tonterías. Os reís porque lo habéis visto o vivido, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Es que hubo este evento en la iglesia y no me invitaron a mí, pero invitaron sé que le llamaron a aquel y a mí no me llamaron. ¿Pero ibas a ir? No, nunca voy. Pero hombre, ¿no? Tonterías, tonterías. Os estáis riendo mucho en esta parte, ¿eh? Y también dice la palabra de todo peso, y esta es muy importante, y de todo pecado. ¡Wow! Tenemos que quitarnos de todo pecado. La palabra pecado en el griego, como está escrito aquí en Hebreos, la palabra pecado viene del griego amartia, que significa errar en el blanco, fallar en la meta. En el hebreo es curioso porque significa algo muy parecido. Por ejemplo, en el hebreo se menciona a lo contrario a lo que hacía, por ejemplo, los prodigiosos arqueros de la tribu de Benjamín, que siempre donde ponían el ojo, ponían la flecha. Y esta palabra es lo contrario a eso. Y en el hebreo también tiene un significado de salirse del camino, de perder el rumbo, de errar la meta. Y es muy interesante. El pecado es un lastre tremendo para los cristianos, tremendo. El mundo ni siquiera sabe en muchas ocasiones que está pecando. Callan ahí su conciencia, ¿no? La cierran, le ponen llave. Pero nosotros tenemos que quitarnos de ese peso. Gálatas 5, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son simplemente, para dejarlo claro, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas
semejantes a estas. Luego en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quitarnos del pecado. Y termina el versículo 1 de Hebreos 12 diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, nos toca ahora a nosotros, sabiendo que otros lo han podido hacer, aún sin Jesucristo, despojarnos de todo peso y todo pecado y correr la carrera que tenemos por delante. Y correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Con paciencia. 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 ¿Estáis ejercitando la paciencia conmigo? ¿Sí? ¿Cómo llevamos el tema de la paciencia? ¿Prueba superada, Señor? Sí. ¿Cuántos levantan la mano? Se ha quedado sin manos levantadas, ¿vale? ¿Cuántos habéis orado? Y es clave, es fundamental que dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con paciencia. ¿Cuántos habéis orado alguna vez? Señor, dame paciencia. ¿Y cuántos os habéis dado cuenta que es una mala idea? Señor, dame paciencia, dame paciencia. La paciencia no es un don. No es un don. No es un don. Por ejemplo, la sabiduría es un don. Y podemos orar, Señor, dame sabiduría. La sabiduría no se puede aprender, no es conocimiento, no tiene nada que ver con el IQ, con el coeficiente intelectual. No, la sabiduría viene de Dios y viene a la persona menos educada, menos inteligente, viene a la persona a quien Dios le place. A quien Dios le place. Pero la paciencia viene a través de ejercitar la paciencia. Es una virtud, es algo que vamos adquiriendo con el tiempo. No lo busquéis, dice en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos cuando estéis en medio de la prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, como cristianos necesitamos paciencia. Paciencia, como la que está teniendo Pedro y Ana ahí con Liam ahí detrás. Paciencia. Paciencia. ¿Y cómo ganamos esa paciencia? Pues en medio de la prueba. ¿Cómo estoy ganando paciencia ahora? En medio de la prueba. Y hay un
elemento muy importante que el Señor utiliza para moldear nuestra paciencia, para que ganemos paciencia como cristianos. Se llama, no lo busques, no está en la Biblia, se llama hermano lija. Es aquel hermano de tu congregación, no pienses en tu hermano carnal ni de sangre, piensa en los que estamos aquí. Es aquel hermano o hermana que está ahí para lijar tu carácter. Dios lo utiliza para irte moldeando ahí. Es aquel hermano o hermana que sabe qué botón tocarte, ¡ping!, para que salga lo mejor de dentro de ti. El hermano lija. Aquel que dice las palabras justas para sacarnos de quicio. No creo que sea un don, creo que también es algo que se va ejercitando con el tiempo. Bueno, te tengo una noticia. ¿Estás pensando ya en tu hermano o en tu hermana lija? ¿Sí? ¿Lo tienes ya ahí bien identificado? Algunos están diciendo, ¿se puede más de uno? Sí, hay más de uno, suele haber más de uno. A veces está tan especializada este trabajo que hay un hermano lija por cada cosa que Dios tiene que tratar en ti. Hay un hermano lija, está todo muy, muy profesionalizado. Bueno, te tengo una noticia. ¿Ya ubicaste a tu hermano lija? Te tengo una noticia. Tú también eres hermano lija de alguien. Seguro. Pero si yo soy un angelito de Dios, si yo vengo a la iglesia y a todo el mundo le sonrío y todo el mundo me da un abrazo y si no sé por qué el Señor no me ha llevado ya a su presencia. Pues tú también eres un hermanito lija de alguien, seguro, seguro. Yo sé que soy hermano lija de alguno de vosotros. Y de algunos lo soy consciente, ¿vale? El Señor está tratando en mí también, y de algunos no. Porque además a veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? Aquel que tú llegas a la iglesia, te pasó de todo, ¿no? Todo lo que te tenía que pasar te pasó para llegar tarde a la iglesia, te pasó de todo, todo, no te arrancó el coche o perdiste el bus, no sonó el despertador, se te cayó el café encima, te tuviste que cambiar, en fin, te pasó de todo, llegas rayando a la iglesia y el hermano le dijo, algunos se han visto identificados, pero en los dos roles, ¿no? Sí, es así. Los hermanos lija. ¿Cuánto le dais gracias a Dios por los hermanos lija? Amén. Están ahí para moldearnos, los hermanos lija. Y como ahora hemos aprendido y seremos más cautelosos, o seréis más cautelosos cuando oréis, Señor, dame paciencia. Yo voy a orar por vosotros ahora mismo, Señor. Te pido que a toda esta iglesia le des paciencia, Señor, mucha paciencia.
mucha paciencia. Paciencia, Señor. De aquí del micro para allá, Señor, trae mucha paciencia a cada uno de los que estamos aquí, los que nos van a oír después en el video también, tráeles mucha paciencia, muchísima, Señor. A ver, al final es necesario, es lo que necesitamos. Paciencia, es fundamental la paciencia. La necesitamos, iglesia, la necesitamos. Y una buena cosa que también podemos hacer por las noches, el Señor, te doy gracias por mi hermanito Lija, bendícelo, que le vaya bien, que crezca en ti. Llévatelo a las misiones, Señor, a conquistar otras naciones. Sería bueno que oráramos por esos hermanos Lija, ¿no? Sería bueno. La paciencia. ¿Cuántas personas he visto yo apartarse del camino del Señor cuando no recibieron lo que esperaban, cuando no fueron pacientes para ver su milagro, cuando se cansaron porque no recibían lo que tanto esperaban? ¿Cuántos y cuántos y cuántos he visto? ¿Conoces a alguien que se cansó y dijo, Dios a mí no me escucha? O tomar una decisión equivocada por no esperar en el tiempo del Señor. ¿Cuánto lo he visto? Hay un tema además muy recurrente, pasa en tantos temas. Nos metemos en deudas por no ser pacientes, por no esperar. Pero hay un tema que a mí siempre desde muy jovencito me llamó la atención y es ¿cuántos jóvenes, cuántos hombres y mujeres vi yo no ser pacientes para esa esposa, para ese esposo, para elegir correctamente, que se impacientaron? Es que, Señor, yo ya me quiero casar, quiero formar una familia. Está bien, es algo muy bueno. Pero, mira, el Señor es providencial. Ha enviado a los reboots a esta parte de la enseñanza. Hola, reboots. ¿Cómo estáis? Esta parte es buena para vosotros. Estamos hablando de la paciencia y de saber esperar. Señor, pero esta chica es guapísima y canta como los ángeles. Y canta como los ángeles. Tiene que ser para mí, Señor. Si es guapísima, tiene que ser para mí, Señor. ¿Cuántos jóvenes de verdad? Reboots, ¿cuántos jóvenes he visto desde que conocí a Cristo a vuestra edad? A vuestra edad conocí a Cristo y le entregué mi vida. ¿Y cuántos de mis amigos se apartaron por no ser pacientes y esperar a la chica correcta y esperar al chico correcto y esperar al tiempo de Dios? ¿Cuántos? No tenéis idea, reboots, no tenéis idea. Paciencia, paciencia. Y es curioso, no nos da tiempo, pero en la Biblia hay un montón de pasajes, un montón de versículos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en Salmos, en Proverbios, que nos hablan de la paciencia, de que tenemos que adquirir paciencia para correr la carrera que tenemos por delante.
Y luego dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Te voy a leer una historia que nos puede ilustrar muchísimo esta mañana. En 1952, Florence Chadwick intentó cruzar a nado la distancia de 42 kilómetros que hay entre la isla de Catalina y la costa de California. Ella comenzó flanqueada por 2 barcas pequeñas. Ella quería recorrer esta distancia, 42 kilómetros a nado, y comenzó el viaje o planificó su viaje con 2 pequeños botes que la flanqueaban a cada lado. La misión de estos 2 botes era ahuyentar a los tiburones que se pudieran acercar y estar al loro por si ella se ponía mala, por si ella tenía algún accidente. Y la iban flanqueando. Cuando Florence llevaba ya 15 horas nadando sin descanso, cayó una niebla muy densa, muy densa, que no permitía ver más allá de unos cuantos metros. En ese momento, Florence se desanimó y se acercó y le dijo a su madre, que iba en uno de los botes, le dijo: ya no puedo más, estoy agotada, ya no puedo seguir. Y su madre le decía: venga, va, que tú puedes, que te has preparado para esto, que te has preparado para este día, venga, va, tú puedes. Así que Florence nadó 1 hora más. Al final se cogió a uno de los botes y pidió que la sacaran porque ya no podía más. Así que la subieron a uno de los botes. Estaba agotada, estaba exhausta. Y en ese momento se dio cuenta que le faltaban 800 metros para llegar a la meta. Había nadado 41 kilómetros y le faltaban 800 metros para llegar a la meta. Cuando la entrevistaron, lo que decía es que el no ver la costa, el no poder divisar la meta, la desanimó. Y le faltaba tan poquito. Por eso dice aquí, Hebreos, puestos los ojos, ¿en quién? ¿En los pastores? ¿No? ¿En las circunstancias? ¿En el trabajo? ¿En los problemas? ¿En nuestros padres? Los Reboot dijeron ¡no! ¿En nuestro esposo? ¿En nuestra esposa? Dice aquí súper clarito, puestos los ojos en Jesús. Florence Chadwick era una experimentada nadadora. Fue la primera mujer en cruzar el Canal Inglés, la primera mujer en cruzar el Estrecho de Gibraltar, la primera mujer en cruzar también el Dardaneles, ese estrecho entre Turquía y Grecia. Era una nadadora experimentada, tenía un cuerpo titánico de atleta.
pero perdió el rumbo, perdió la meta y perdió el objetivo. Os habéis quedado amargadones, ¿eh? Ella volvió después y lo cruzó. Para que no se me desanimen. Volvió y lo cruzó y le volvieron a preguntar, ¿cómo lo conseguiste? Dice, porque ahora la meta la llevaba aquí. La llevaba conmigo. Sabía dónde iba. Ya no miraba la niebla, ni las circunstancias, ni el agua. Miraba solo la meta. Puestos nuestros ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2. Cuán agradecido estoy yo hoy de aquellos hermanos mayores que tuve cuando era un reboot, cuando era un adolescente. De las primeras cosas que me enseñaron fue, Arturo, cuando alguna cosa rarilla pasaba por ahí que yo veía en la iglesia, me decían, Arturo, no mires al hombre, mira a Dios. Fue de las primeras cosas que aprendí en la iglesia. Otra que agradezco es cuando me dijeron, esto no va a ser un camino de rosas. Esa también la agradezco mucho. Pero cuando me enseñaron, no mires al hombre, mira a Dios. Y en todos estos años, 37 años ya de cristiano, he visto de todo en la iglesia, de todo. Referentes míos, pastores y maestros míos, los he visto abandonar su fe. Maestros que me enseñaron cosas fundamentales de Dios. Maestros que me acompañaron en el camino cuando era yo muy frágil, como los reboots que se cree que se comen el mundo, pero que no sabe nada, como yo no sabía nada. ¿A cuántos de ellos los he visto abandonar su fe? ¿Cuántos fallos he visto en la iglesia? ¡Wow! Ya cuando llegué a Chiribella dije, ay, sí que hay una iglesia perfecta. Con un mañana. No, cuando llegué a Chiribella dije, Señor, confirmado es que no hay iglesia perfecta. O igual llegué yo y la desperfeccioné, ¿no? No lo sé. Aporté seguro aporté las dos cosas. Ya estaba imperfecta y luego llegué yo y, ¡hala! Bienvenido otro imperfecto más. El que faltaba, ¿no? El mexicano. ¿Cuántos? Por eso dice aquí, puestos los ojos en Jesús, no en nadie más, no en nadie más. No importa el daño que nos hagan, no importa lo que ocurra en la iglesia, puestos nuestros ojos en Jesús, porque así como el hermano Lija, que todos tenemos uno, todos también somos imperfectos, todos aquí en la iglesia, todos. ¡Wow! Me encanta cuando puedo tener una afirmación tan categórica. Todos los que estamos aquí, estoy convencidos, la hemos fastidiado alguna vez dentro de la iglesia. Alguna vez le hemos fallado a algún hermano dentro de la iglesia. Alguna vez hemos dicho algo indebido en la iglesia. Alguna vez hemos juzgado, hemos criticado. Todos los que estamos aquí, todos. Me encanta porque todos hacíais
Hasta las más feministas hacían. Aunque no decía todas. La iglesia perfecta no existe. ¿Por qué? Porque está formada por miembros imperfectos. Y los mejores exponentes somos tú y yo, ¿a que sí? No hagas caso. No dejes nunca que tu oído se envenene. Es que en esa iglesia hacen esto, es que en esa iglesia no hay amor. No hagas caso, que no te envenenen. Es que aquel hermano ha hecho esto. No hagas caso, no permitas que nunca nada te haga amar a tu iglesia, seguir congregándote en tu iglesia, saber que todos los que están alrededor de ti son imperfectos y saber que el mayor imperfecto de esta iglesia eres tú y soy yo. No dejes nunca, no te dejes contaminar. Es que ahí no me saludan, es que ahí me juzgan. Pues sí, como tú a veces no has saludado a alguien, como tú a veces has juzgado a alguien. Uy, ¿nos hemos puesto muy serios o qué? Un poquito. Le voy a pedir al equipo de alabanza si nos puede acompañar. Aquí delante. Y sigue diciendo Hebreos 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Wow! Él es nuestra fe. Jesús es nuestra fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Y aquí hay una frase muy curiosa porque dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¡Wow! ¿Entendemos lo que esto quiere decir? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir, aguantó lo que tenía que aguantar por ti y por mí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ese Jesús, el creador del universo, el creador de la tierra, que se humilló a sí mismo y se hizo hombre, que iba con gozo, iba con un sufrimiento espeluznante, pero llevaba un gozo delante de él, y eras tú y era yo. Era la salvación que nos iba a traer después de ese gran sacrificio. Te cuento una última historia. Esta ocurrió en los Juegos Olímpicos de México en 1968. John Stephen Aguirre corría la maratón en las Olimpiadas del 86. En el kilómetro 19 de los 42 kilómetros que se corren en la maratón, a la mitad, Aguirre se lesionó. Estaba intentando adelantar a algunos corredores y un corredor, sin darse cuenta, lo golpeó, tropezó y cayó. Se dislocó la rodilla y se lesionó fuertemente el hombre
este Aquari. Sin embargo, Aquari decidió seguir corriendo. Terminó el último. Llegó más tarde de 1 hora que Mamo Wolde, el etíope que ganó las Olimpiadas, que ganó la maratón en el 68. Llegó el último. Más de 1 hora tarde llegó. Y apenas quedaban personas en el estadio. No quedaba nadie. Pocas personas. Y cuando lo vieron entrar, todo el mundo lo empezó a ovacionar. Están los videos ahí, los podéis ver. Viene destrozado. Se tira 23 kilómetros corriendo lesionado. Viene hecho polvo. Y se ve en la imagen que cuando entra al estadio y la gente le empieza a aplaudir, coge fuerzas y da la última vuelta al estadio, cojeando. Quedaba solo una televisión ahí y se acercan y le dicen: ¿por qué no te rendiste? Muchos otros se rindieron en el camino. Muchos otros no pudieron seguir. ¿Por qué tú no paraste? Si tienes la rodilla destrozada, si estás hecho polvo, ¿por qué no te paraste? Y él respondió: yo no volé, yo no viajé 8,000 kilómetros de mi país para empezar una carrera. Yo viajé 8,000 kilómetros desde mi país para terminar esta carrera. La carrera del cristianismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, de aguante, de resistencia. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Con nuestros ojos puestos en Jesús. Si no, no lo vamos a conseguir. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo vamos a conseguir. Y yo te quiero invitar esta mañana además a que disfrutemos del camino. A veces estamos pensando: Señor, cuando esté en tu presencia, cuando esté en tu gloria, cuando pase esta aflicción, cuando esté ya todo bien, cuando este cuerpo sea transformado y deje de sufrir y deje de estar enfermo, Señor, cuando ya no me tenga que preocupar por mis hijos, por el trabajo. Y nos perdemos toda la carrera cristiana, toda esta vida en Cristo, que puede ser súper apasionante, súper emocionante. Nos la perdemos por no disfrutar el camino. Claro que hay adversidad, hay una promesa de parte de Jesús para cada uno de nosotros, y es que tendremos aflicciones, que tendremos luchas, dolor, nos enfermaremos, lo pasaremos mal. Es una promesa. Pero el galardón que nos espera a los que aguantemos, a los que seamos pacientes, que sigamos adelante, que nos sacudamos el pecado para que no nos pase como decía Pablo, que no sea que el pecado nos deje eliminados de la carrera. Así lo explica Pablo. Que disfrutemos de cada minuto de ser cristianos. Es una vida apasionante, es una vida increíble. Señor, yo te invito a que levantes tu voz
que con tus propias palabras, si algo estás reflexionando, si algo te ha hablado esta palabra, si algo ha tocado tu corazón, que levantes tu voz y le digas al Señor lo que hay ahí. Si le tienes que pedir perdón, pídele perdón al Señor. Si estás pensando en alguien a quien debes de perdonar, hazlo ya. Y luego búscale con la dirección de Dios y de tus pastores. Si has perdido el tiempo en tonterías, ponlo delante del Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, por el privilegio que es ser parte de tu iglesia, que somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque no necesitamos nada más. Porque el mundo lo puede tener todo, Señor, pero no te tiene a ti. Y nosotros, en cambio, lo tenemos todo, todo. Porque vivimos para ti. Es un privilegio servirte, seguirte, ser cristiano. Es un privilegio, Señor. Yo te pido que nos enseñes y nos ayudes a disfrutar de este camino, de esta aventura, a vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Vamos a cantarle un poco al Señor.